Bienvenidos en este nuevo encuentro, todos los compañeros que estamos en el Diplomado de Comprensión Lectora. Yo les decía, tengo preparada una presentación porque quiero abordar el tema de las falacias en la comprensión lectora, los errores lógicos en la comprensión lectora. Son muchísimas falacias, voy a abordar algunas quizás, pero antes estaba viendo a ver si me embarcaba con ustedes en un estudio de lo que sería pensamiento crítico. Estoy buscando aquí. Lo que es pensamiento crítico, un libro que acabo de terminar, todavía no está. Aquí está. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero, déjame admitir quién está por aquí que me pueda ayudar para ponerlo de coanfitrión. Nancy, te voy a poner de coanfitrión. ¿Está por ahí Nancy Cruz? Sí, Nancy, doctor, aquí estoy. te voy a poner de coanfitrión. Está bien. Y si No entra se preocupe. algún compañero cuando yo esté, lo dejas entrar, porque después que yo comparta pantalla ya yo no veo a nadie. Sí, no se preocupe. Perfectísimo. Vamos a ver, ¿qué es pensamiento crítico? Voy a partir, aunque muchos de ustedes han estado en conferencias donde yo he abordado este tema, voy a partir de dejar claro que el pensamiento crítico está siendo usado, está siendo el término pensamiento crítico, lo encontramos, por ejemplo, en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Y se habla de pensamiento crítico para referirse a pensamiento a un niño que solutor de problemas, que resuelve problemas, un niño con capacidad de aprendizaje, un niño con desarrollo de pensamiento lógico, ¿no? Para nosotros eso no es pensamiento crítico, ¿sí? Para nosotros el concepto de pensamiento ya incluye eso. El pensamiento es un proceso psíquico cognitivo de búsqueda de lo esencialmente nuevo. Así lo voy a decir. Pensamiento. ¿Qué es pensamiento? Bueno, hay 5 procesos psíquicos cognitivos históricamente en la psicología. La sensación, la percepción, pensamiento, imaginación, memoria. También está el lenguaje, la creatividad. Yo me refiero a esos 5 porque es lo que más he estudiado. Pero sí, hay más, ¿no? O sea, sensación, percepción, memoria, imaginación, creatividad, lenguaje, pensamiento, son procesos psíquicos. Y el pensamiento es el proceso psíquico que se diferencia de los demás procesos psíquicos, en que es el proceso que se activa en la búsqueda de la verdad, de un conocimiento desconocido. ¿Sí? Para que tenga más o menos una idea, si usted conoce algo, pero lo olvidó y lo necesita para resolver un problema, usted activa el proceso de la memoria. Pero si usted ya tiene todos los datos y está viendo a ver por dónde, ahí se activa el pensamiento. Por eso se dice que el pensamiento es el proceso que se activa frente a la búsqueda de lo esencialmente nuevo. Lo esencialmente nuevo. Por tanto, decir pensamiento crítico y decir que lo crítico es que el estudiante resuelve el problema es como una redundancia. Porque ya al decir pensamiento se está diciendo el desarrollo del pensamiento incluye todos esos procesos de inteligencia, la creatividad, la flexibilidad cognitiva como función, etcétera. Entonces, ¿qué es crítico para nosotros? ¿No? Primero, el término crítico para nosotros implica una actitud de tipo ideológica. El pensamiento se mueve crítico, se vuelve crítico para nosotros cuando viene motivado por una actitud especialmente ideológica, ¿sí? Cuando el pensamiento, además de resolver problemas, busca encontrar en el mundo en el que vivimos las injusticias, las inequidades, los orígenes de todos esos elementos que generan las inmensas vetas de pobreza, de exclusión y de extrema pobreza que caracterizan el mundo de hoy. Entonces, pensamiento crítico para nosotros, en primer lugar, es ubicar, lo pueden anotar por ahí, ubicar el verdadero enemigo histórico. Ubicar el verdadero enemigo histórico. ¿Sí?
Por eso yo pongo aquí, ello significa que si no se descubre al enemigo histórico, no podría hablarse de la posesión de pensamiento crítico, ¿sí? O sea, si yo tengo unos maestros que están peleándose en las escuelas unos con otros por cualquier cosa, eso evidencia que no hay pensamiento crítico, porque el enemigo histórico de los maestros no es el otro maestro, no es el director, no es el APP, no es el supervisor. Esas son broncas que están alimentadas por el propio sistema, por el propio enemigo histórico que nos hace egoístas, individualistas, necios, ¿no? Para que estemos ahí peleándonos unos con otros y no seamos capaces de buscar dentro del horizonte histórico al que nos enfrentamos cuál es la verdadera causa de nuestro problema. Entonces, un primer indicador de pensamiento crítico para nosotros sería que se descubre al verdadero enemigo histórico. Entonces, otro elemento del pensamiento crítico es el sentido del momento histórico. Tener sentido del momento histórico. Aquí lo puse. Sentido del momento histórico. Déjame tomar esto aquí para que ustedes lo vayan viendo. Sentido del momento histórico. Sentido del momento histórico es, en primer lugar, discernir todas las relaciones de poder que nos agreden desde el capital. El sentido del momento histórico es encontrar vetas racistas, vetas machistas, vetas homofóbicas, vetas clasistas, todas esas formas de poder que denuncia Foucault, Michel Foucault, que no solo están en las relaciones entre las personas, sino en el lenguaje. El lenguaje se construye, es una forma de no solo de expresarnos, sino de expresar lo que somos, de expresar cómo sentimos y cómo vivimos el mundo. Y el lenguaje es un canal por el cual transita el poder. El poder transita a través del lenguaje. Entonces, cuando estamos viendo comprensión lectora a nivel crítico, crítico significa descubrir en el texto, descubrir en la historia, descubrir en la narrativa, marquen ahí formas de opresión. Formas de opresión. Clasistas, de género, pues de todo tipo. De todo. El otro aspecto que mencionamos ahora mismo, el sentido del momento histórico implica determinar el verdadero enemigo histórico y, como ya dije, sus formas de dominación. Y debemos descubrir, debemos encontrar, y esto es importante, en qué dimensiones y aspectos de nuestra vida personal, familiar y laboral nosotros servimos a este sistema de dominación. Porque vivimos llenos de los conflictos que el propio sistema nos mete dentro. Entonces yo puedo ser muy bien un maestro que se va a protestar contra las reformas educativas de Peña Nieto y arriesga la vida. Y cuando llego a la casa tarde y cansado, me enojo porque no está la comida y me pongo a pelear con mi esposa porque la comida no está hecha. Y ahí estoy manifestando en el plano de la vida familiar actitudes que implican una relación vertical de poder, de dominación. Porque mi esposa también es maestra, también, pero yo la asumo a ella como la que tiene que poner la comida en la mesa, la que tiene que tener la ropa. No digo que está mal, cuidado, no me malinterpreten. No digo que esté mal que yo ponga la comida en la mesa o que la ponga mi esposa, la pareja que yo, no. Porque alguien tiene que poner la comida en la mesa y no le voy a decir al niño que lo haga él. Lo tenemos que hacer los adultos, puede ser ella o puede ser yo. Pero cuando yo asumo ese rol como un acto de dominación del otro, estoy moviéndome por una línea de, que implica un acto de posesión, de control y de dominación. Es importante que diferenciemos estas cosas. Entonces, tenemos que estar claro que pensamiento crítico es partir también, reconocer que esas formas de opresión también se manifiestan y se dan hacia el interior de nuestras escuelas. La opresión no solo se da en el plano personal, en el plano familiar. La opresión no es solo del sistema capitalista.
La opresión también se da al interior de las escuelas. Hay modos de relacionarlos entre los maestros y entre los directivos y los maestros que implican una relación vertical, de posesión, de dominación. Digamos, este término lo voy a usar aquí, pues lo estoy usando, lo usé la semana pasada en los diplomados que estoy dando en la SEP para explicar esto, algo similar a esto, que trabajamos en las escuelas juntos, pero no se produce el encuentro. No se produce el encuentro. ¿Qué sería el encuentro entre dos personas? ¿Cuándo se produce el encuentro entre dos seres humanos? Tenemos que entender que el encuentro se da cuando dos seres humanos, dos subjetividades, se acercan y se reciben emocionalmente, en primer lugar. Y eso remárquenlo ahí. El encuentro se da cuando dos subjetividades se reciben una a la otra emocionalmente. Por tanto, pudiéramos tomar como modelo, si se me permite, aunque hay excepciones, pero lo general es que lo que se produce entre la madre y el hijo es un encuentro. Lo que se produce entre la madre y el recién nacido cuando se lo ponen a ella en las manos para que lo amamante por primera vez es un encuentro. Sí, él viene libre de toda imposición cultural. Él es un ser físico profundamente emocional, viene libre de toda racionalidad, del lenguaje, viene libre de toda influencia cultural. Es pura emoción, está llorando, tiene hambre y ella lo recibe. Ella lo recibe emocionalmente, ella lo recibe emocionada, muy emocionada. Digamos que hay un empaste emocional entre los dos, ella le da el pecho y la criatura se pone a alimentarse, entra en calma, empieza a olerla. Eso es un encuentro. El encuentro es cuando dos subjetividades se reciben, en primer lugar, emocionalmente. Después puede haber, y después se va a dar, ¿no?, la comunicación en otros niveles, a nivel racional. Pero el primer momento comunicativo fundamental de los seres humanos es el momento emocional. Estaba aquí, perdón. Es el momento, digamos, emocional. Ahora, muchas veces trabajamos en las escuelas con los compañeros y nunca nos hemos recibido emocionalmente. Son gente que van y vienen, alumnos que van y vienen, maestros que van y vienen dando materia. Yo sé cómo se llama, nos vemos todos los días, pero nunca nos hemos detenido a recibirnos como persona. Voy a tomar otro modelo, si se me permite, el modelo del camarada Jesús de Nazaret. Cuando Jesús se acerca, en todos los encuentros que tiene Jesús, a lo largo de su trayectoria de vida, que es bastante corta, en los encuentros personales que él tiene, Jesús siempre se acerca y recibe a las personas emocionalmente. Primero, recibir emocionalmente implica no juzgar, porque si tú juzgas ya estás poniendo la razón por delante de ese encuentro. No juzgar, o sea, comprender. La comprensión por delante del juicio. Yo tengo un alumno que llega y no ha hecho la tarea y yo entro con un juicio, yo entro a juzgar, ya se bloquea la comprensión. Comprender tu tarea no la hice. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? A ver, explícame. ¿Necesitas que te ayude? Entonces te abres a recibirlo y a comprenderlo. Eso es comprensión. Entonces entendamos que para enfrentar todas las formas de dominación del capital, para enfrentar las formas subjetivas de dominación del capital que están incrustadas en las relaciones entre las personas, nosotros tenemos que recuperar la capacidad de encuentro con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, con nuestros directivos. La capacidad de recibirnos primero emocionalmente como seres humanos que vienen llenos de urgencias, de necesidades, y llegamos a ese lugar. Entonces, la escuela es un lugar de encuentro, así lo pueden definir. La escuela no es un lugar donde se venga a aprender. La escuela es, en primer lugar, un lugar de encuentro, un lugar donde se viene a recibir a los otros, del plano
de la espiritualidad, en el plano de la emocionalidad, en el plano del sentido humano. Entonces, ¿qué aspecto es fundamental para nosotros poder tener sentido del momento histórico? Primero dijimos ubicar al enemigo histórico, y ubicar al enemigo histórico implica no poner a mi compañero en el lugar del enemigo histórico. ¿Sí? O sea, ubicar, cuando yo ubico al enemigo histórico, cuando yo ubico al capital, al neoliberalismo, a toda esta historia del despojo como el verdadero enemigo al que nos enfrentamos todos los oprimidos de la tierra, el otro entonces se me desdibuja como un enemigo y aparece en la compañía. Lo recibo en la compañía, lo recibo emocionalmente para que nos acompañemos en esta batalla, en esta lucha por la recuperación de la definitiva dignidad humana. Entonces, el sentido del momento histórico cambia con los tiempos, porque las urgencias vienen con los tiempos, son diferentes. Un elemento que yo puse por acá, voy brincándome aquí aspectos, y hay algo que ya les dije, es innegable que el término crítico está siendo vaciado de su potencial convocador para repensar la realidad desde una perspectiva distinta, que nos invita a emancipar. Ese es un elemento fundamental. En los libros aparece el término pensamiento crítico como si no fuese un pensamiento emancipador, como si se pudiera desarrollar pensamiento crítico en Harvard, en Cambridge. No, 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 disculpen. Pensamiento crítico no es inteligencia. Pensamiento crítico no es capacidad de resolver problemas. Pensamiento crítico es, en primer lugar, como dije, este, por ahí hay alguien que tiene abierto el micrófono. Por ahí hay alguien con el micrófono abierto. A ver. ¿Quién? Ya lo cerraron. Tengan cuidado, compañero, porque hablan en el micrófono y yo pienso que me están hablando. Entonces, seguimos aquí. Algunos autores identifican pensamiento crítico con habilidades de resolución de problemas, de análisis de problemas. Nosotros nos alejamos fundamentalmente de eso. Nosotros en este libro definimos pensamiento crítico, no es eso. Para nosotros pensamiento crítico es, en primer lugar, conciencia histórica. ¿Sí? Comprender quién es el verdadero enemigo histórico, a eso le llamamos crítico en el pensamiento. Para nosotros eso es fundamental. Por otro lado, pensamiento crítico es concienciación. La concienciación para nosotros incluye varias cosas. Voy a enumerarla. La primera ya la dije, ubicar al enemigo histórico. Eso es parte de la concienciación. Si yo estoy peleándome con el supervisor, no digan nunca, es que es un maestro difícil, no, es un maestro que no tiene conciencia histórica. No, es que ese maestro es especial. No, ese maestro no tiene conciencia histórica. ¿Sí? Está en batallas intestinas contra compañeros, contra camaradas. Puede tener o no razones, pero esas batallas no se echan, esas batallas no debilitan. Entonces, concienciación es primero ubicar al enemigo histórico. Segundo, tener conciencia, conocimiento del despojo al que hemos sido sometidos. No basta con ubicar el enemigo histórico. Hay que conocer qué nos ha hecho ese enemigo histórico a través de la historia. No basta con saber que el capital, que el imperialismo neoliberal es el enemigo histórico, que ha ido mutando. Porque el colonialismo no desapareció, el colonialismo mutó. El colonialismo muta hacia el capitalismo, una sociedad de dominación donde la dominación aparece por otras vías diferentes a las vías del colonialismo. Continúa entonces la colonialidad, que es el colonialismo dentro del capitalismo. Esa sería la colonialidad. Y el neoliberalismo es que el capitalismo no desapareció, muta a su vertiente más extremista, que sería el neoliberalismo. Entonces, ubicar el enemigo histórico es importante, pero lo otro es ubicar todos los despojos, todos los tipos de despojos. Hay varios tipos de despojos que hemos sufrido en la historia. Primero, el despojo de la vida, que se le llama genocidio. Un genocidio para el cual el excelentísimo presidente de México el otro día solicitó que nos dieran disculpas y hubo hasta que se ofendió de que le dijéramos que nos ofrecieran una disculpa por ese genocidio.
Pero no veamos el genocidio histórico como algo que quedó en el pasado. El genocidio continúa. Entonces, una forma del despojo es el despojo de la vida, el genocidio. Digo que el genocidio continúa porque la montaña de niños que mueren por enfermedades curables, niños que mueren por no tener acceso a agua potable, niños que mueren por desnutrición, es enorme, y esos son niños que mueren a partir del enemigo histórico, el capitalismo, porque una distribución justa de la riqueza evitaría todas esas muertes. Por eso digo, el genocidio continúa, no ha terminado. Además del genocidio está el ecocidio, que es el asesinato de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Cuando yo estoy en el nivel primario hablando de la naturaleza, y yo no hablo de las causas, yo no estoy desarrollando conciencia histórica. Sí, necesitamos, bueno, yo no me voy a poner a hablar con un niño de tercer grado de imperialismo, porque eso está un poco muy lejos de su capacidad de conciencia, pero sí puedo hablar de que la destrucción del medio ambiente y la naturaleza viene de la mano del consumo irracional. Y puedo explicar el consumo irracional. Y el niño tiene que identificar que la contaminación, que el problema del plato de la emancipación, que el problema de la obesidad, que el problema de la destrucción, de la contaminación del agua, viene de la mano, en primer lugar, de un consumo irracional. Y a eso le puedo poner nombres muy concretos: Nestlé, Coca-Cola, etcétera. Los niños ubiquen dónde están los elementos que están produciendo. Y eso le da al niño una veta de conciencia histórica, una pequeña parcela de conciencia histórica. Ya ubica dónde está el problema. Y el niño incluso es capaz de darse cuenta que si está en la Coca y si está en Netflix y si está en todas estas millonarias empresas, entonces yo soy parte de la contaminación. Fíjense qué interesante. Entonces dije el genocidio, el ecocidio, eso es parte de la conciencia, de la concienciación. Además, el epistemicidio, me voy a poner a explicarlo ahora. El epistemicidio es el asesinato de nuestros saberes, el asesinato de las culturas madres, la desaparición de nuestras lenguas. Todo eso es producto de un sistema de dominación y de destrucción que se llamó colonización, después capitalismo, ahora neoliberalismo. Pero ahí continúa perpetuándose y produciendo los mismos efectos. Y nosotros somos parte del sistema. El sistema no es algo que está afuera y nos domina. El sistema está aquí, en todas partes. Y yo estoy dentro del sistema. Yo soy parte del sistema. Porque igual yo soy un maestro que está en una región triqui y no hablo triqui. Y soy un maestro que está en una región guave y yo no hablo guave. Y los niños llegan a la escuela hablando guave y yo no hablo guave. Y yo no quiero trabajar para que desaparezca la lengua, pero trabajo para que desaparezca la lengua. Yo no quisiera como maestro que las lenguas desaparecieran, pero mi práctica hace que las lenguas desaparezcan. Porque yo funciono como un engranaje de un sistema donde esas lenguas no tienen el derecho a aparecer dentro del proceso de escolarización como con autorización curricular. Son lenguas expulsadas de la currícula. Entonces dije, concienciación implica conocimiento del genocidio, del ecocidio y del epistemicidio. Y por ahí agregamos nosotros, en alguna conversación que tuvimos con José Ramón Favelo, el eticidio, el asesinato de nuestros valores, de nuestra ética, de nuestras formas de relacionarnos. Entonces hablamos de genocidio, ecocidio, epistemicidio y eticidio. Bueno, son elementos de la conciencia histórica. Esos son elementos del proceso de concienciación que nosotros queremos lograr y desarrollar en nuestros niños. Vamos a avanzar un poco más. Entonces puse aquí. Esto es lo que acabo de explicar. Es por ello que dentro de los indicadores de pensamiento crítico se incluye la comprensión del efecto social que nuestras acciones tendrán en el futuro del desarrollo de los acontecimientos. No se trata de lo que está pasando,
Se trata de lo que yo hago y cómo lo que yo hago va a afectar los acontecimientos. Entonces, en la escuela, nosotros tenemos que ser capaces de hacer que los niños comprendan y los jóvenes comprendan que nosotros estamos haciendo la historia y que las actitudes que nosotros estamos tomando impactan en el futuro inmediato que vamos a tener. Si estamos trabajando como deberíamos hacer, porque es algo grave a lo que nos enfrentamos, el problema de la contaminación, nosotros tenemos que entonces trabajar el problema del consumo dentro de la escuela y del consumo fuera de la escuela. Generar compromisos junto con nuestros estudiantes para ir disminuyendo el consumo y la huella de carbono que cada uno deja. Necesariamente vamos a dejar huella, pero disminuir nuestra huella de carbono es una responsabilidad de cada quien. Eso es parte de lo que nosotros acá defendemos como pensamiento crítico. Lo seguir avanzando. El otro elemento fundamental, puse yo aquí, el sentido del momento histórico incluye la conciencia de las acciones que deben realizarse para buscar la unidad. La conciencia de las acciones que deben realizarse para buscar la unidad. Marquen eso con mucho énfasis ahí en su cuaderno. A ver, vamos a ser muy drásticos. Si tú ubicas el enemigo histórico, ya sabes que es el neoliberalismo, el imperialismo, el fascismo, el nazismo, el falangismo, el sionismo que ahora está acabando con nuestros hermanos en la Franja de Gaza, el sionismo, el machismo, todas estas formas históricas. Si tú ubicas ese enemigo histórico, si tú además conoces el despojo de la tierra, conoces el genocidio, conoces el epistemicidio, el asesinato de nuestro saber, conoces el eticidio, el asesinato de nuestros valores, pero tú no abonas a la unidad, no tienes conciencia histórica. Fíjense que voy poniendo condiciones necesarias insuficientes, voy dando capacidad de suficiencia en la medida que agrego condiciones. O sea, además de todo eso, necesito trabajar por la unidad. La unidad es la primer y más importante divisa estratégica para poder ganar cualquier batalla. La unidad frente al imperialismo, la unidad frente a los representantes del imperialismo, que en México serían los prianistas. Hay que unirse frente a ellos. Sin embargo, tenemos algunos elementos de la izquierda mexicana que nos incorporan, ¿sí? Que se mantienen renuentes. Tenemos el zapatismo, tenemos otras formas, ¿no? Algunas vertientes sindicalistas de los maestros que se declaran incluso apartidistas. O sea, en la batalla política por el poder hay betas de la izquierda que se declaran apartidistas. O sea, neutras en este momento. Eso, en mi opinión, se tienen argumentos, sé que se tienen argumentos y sé que hay argumentos que son importantes, pero en mi opinión, yo defiendo en esta hora. Incluso yo llego a decir en esta hora que todo lo que atenta contra la unidad beneficia al enemigo. Todo lo que debilita la unidad beneficia al enemigo. Todo lo que dinamita la unidad es trabajo para el enemigo. El único que se beneficia de nuestra falta de unidad es el enemigo histórico. Entonces, aquí puse buscar la unidad y la comunidad del colectivo pedagógico. Pasa por la conciencia de esa unidad y someternos a un análisis crítico de nuestras propias acciones y limitaciones. ¿Por qué? Porque no puedo estar yo aspirando a la unidad a nivel nacional si yo no logro la unidad en el colectivo pedagógico, la unidad en la escuela, si andamos peleando uno con otro, si no logro la unidad con los padres. Por eso puse aquí la unidad de acción y reflexión del colectivo pedagógico. No solo es una condición para el logro de los objetivos liberadores y desarrolladores, sino que se constituye en un modelo de actuación ética para los estudiantes. Y agrego, podemos asegurar entonces que no se educa para la unidad y comunidad de acción, sino en la unidad. En la unidad. Aquí tengo un error ortográfico. Sobra una coma. Se educa en la unidad,
Hay que buscar la unidad. Aquí pongo, esta unidad se muestra muchas veces esquiva y da la victoria al enemigo histórico, a pesar de los sacrificios personales y colectivos que estemos dispuestos a hacer. Y lo hemos hecho una y otra vez a lo largo de la historia. Enorme sacrificio, pero no logramos la unidad. Y además, al final terminamos derrotados. Perdemos la batalla. Y cuando hacemos un análisis, cuando hacemos una revisión, lo que nos llevó a la derrota fue la falta de unidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería dentro del colectivo pedagógico el enemigo verdadero? Bueno, dentro del colectivo pedagógico, el enemigo sería el individualismo, el egoísmo, la competencia, el deseo de protagonismo individual por encima del trabajo. Y entonces explico, hay un concepto en Oaxaca, que es un concepto fundamental para luchar contra el egoísmo y todo esto, que es el concepto de comunalidad. Comunalidad. Porque la comunalidad, como pongo aquí, expresa una forma de vida, donde las personas sienten y actúan como corresponsables de todos y se organizan para hacer la vida comunal. La comunalidad es contraria al egoísmo, al individualismo, a la meritocracia, etc. Aquí yo pongo varios ejemplos históricos de cómo la unidad nos ha destruido la victoria. No los voy a mencionar, pero que quede claro que para mí la unidad es tal que aquí puse, tal es la importancia de esta cualidad, la unidad, que podremos asegurar que nadie que alimente la desunión en las filas frente al enemigo histórico de nuestro pueblo, que es el imperialismo, podrá asegurar que posee un pensamiento crítico. No. Pensar críticamente es buscar la unidad frente al imperialismo y sus intereses hegemónicos. Entonces, desde la didáctica puse sería unidad frente al individualismo, el egoísmo y contra métodos burocráticos que individualizan los procesos educativos. Eso sería pensamiento a nivel crítico. Pensamiento a nivel crítico. Estoy poniendo yo algunos indicadores acá. No me puse yo a... De manera que no puedo separar el pensamiento crítico de los resultados prácticos a los que me conduce ese pensamiento crítico. Por tanto, ubicamos como un indicador de pensamiento crítico la defensa de la dignidad humana y de la vida como principio y fin de las acciones a desarrollar. Buscar en todo momento la dignidad de nuestros alumnos, la dignidad de la vida. Es un indicador de pensamiento crítico. El pensamiento crítico, pongo aquí, es un pensar transformador y una transformación pensada. Eso significa más o menos que pensamiento crítico es pensamiento en praxis, pensamiento en acción. Entender que la teoría y la praxis van juntas. No se pueden separar. No podemos caer en los idealismos filosóficos y en los idealismos burgueses. El hombre solo no va a lograr lo que tenemos que lograr todos como pueblo, como colectivo, como sección 22. Aquí hay muchas cosas interesantes, pero no las voy a mencionar todas. Aquí digo, en cuanto a la praxis, no olvidemos que el hombre es hijo de la actividad y la comunicación que despliega. No solo es práctica, también es comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Como comencé al principio diciendo, avanzando hacia ese encuentro. Se aprende a hablar hablando y a comunicar comunicando.
todo cuando de él emerge, del hombre. Muy bien. Avanzamos. ¿Qué puede esto significar en el marco de esta exposición? Puse, pues que en la práctica pedagógica de luchar contra la alienación de los estudiantes se crea un mundo más justo y paralelamente se crea a la vez un mejor maestro. El maestro que necesitamos para caminar juntos la senda de la liberación no puede constituirse a priori de la propia práctica escolar. Porque a veces me dicen, profe, pero ¿cómo podemos concienciar a los compañeros que no se suman, que no le entran? No podemos concienciarlos para que se sumen, no podemos concienciarlos para que le entren. Tenemos que desarrollar una práctica pedagógica donde la transformación y la concienciación vayan juntas. No tenemos de otro. No podemos llevarlos a la luna, lavarles el cerebro y traerlos para que empiecen a trabajar en el peteo. No tenemos cómo hacer eso. Tenemos que trabajar en el peteo con lo que tenemos. Y anótenlo por ahí, que eso es fundamental. La transformación educativa se hace con lo que se tiene, no con lo que se querría. No se hace con la aspiración. Se hace con los elementos históricos que tienes a la mano. Y si lo que tenemos son estos compañeros, con estos compañeros lo tenemos que hacer. No estamos aquí para estarnos quejando. Hay que trabajar. Entonces, puse aquí, el hombre nuevo que buscaba Che y Freire no puede surgir al margen de la práctica transformadora de la sociedad. Y tampoco se encontrarán las condiciones sociales adecuadas para la formación de este hombre al margen de la vida de los hombres mismos. Eso no va a ser posible. Ni te vas a encontrar al hombre listo, ni vas a encontrar listas las condiciones para que el hombre se vuelva revolucionario. No. Tienes que ir creando todo lo a la vez, todo junto. Tienes que ir transformando la escuela, creando las condiciones y creando los compañeros, y ellos se van a ir transformando en la praxis misma. No hay modo de salirse de esa relación práctica-teoría, de esa transformación en la transformación. Ese es otro elemento fundamental que quiero que consideren. Y aquí les puse, esto se explica porque se exige una escuela crítica. Pero para exigir esa escuela crítica hay que buscar constantemente una práctica pedagógica lo más crítica posible, conforme a su propia realidad. De esa misma práctica que yo voy desarrollando van surgiendo los maestros, va surgiendo la escuela, con los detalles, con los errores, con los retrocesos naturales que se dan en cualquier proceso de transformación de la realidad. Entonces puse aquí, a partir de todo esto que analizamos aquí, hay otra característica del pensamiento crítico que es la característica de conducir a la transformación de la realidad y la autotransformación de sí en un pensamiento que ambiciona y guía la actividad revolucionaria humana, adelantándose con ello al tiempo histórico que le correspondió vivir. O sea, estamos queriendo decir que la búsqueda tanto de la escuela nueva esta del peteo como del maestro que se ajuste a la época histórica es una búsqueda que se da en la praxis misma, a través de la práctica misma. O sea, esa transformación de la realidad escolar implica transformación de mí mismo. Yo voy a ir cambiando junto con el cambio de mi propia realidad. Me voy dando cuenta de mis propias limitaciones. Por eso puse aquí, por eso se necesita un pensamiento capaz de guiarse por la utopía. Esta es otra característica que yo le exijo al pensamiento crítico, la utopía. O sea, un pensamiento creador. Utopía es un pensamiento creador que se adelanta en el tiempo, que vislumbra la sociedad que vamos construyendo y aún no podemos verla. Entonces, estamos hablando de la creación humana como un acto de liberación y de la liberación como un acto de creación humana. Utopía. Acá nos estamos refiriendo un acto de creación que va contra la alienación y contra la enajenación, fundamentalmente. Un maestro que cada año aplica los mismos métodos, las mismas planeaciones, la trae del año pasado, la aplica en ese maestro se está autocosificando el mismo, se está alienando el mismo. Su práctica pedagógica es alienada, no se siente dueño de la práctica pedagógica. Está haciendo lo mismo para llegar a su quincena. Aquí estamos hablando de la creación como un acto de liberación del ser humano.
como un acto donde nos distanciamos de repetir patrones sociales o escolares. Debía haber puesto aquí escolares y sociales. Patrones que son aprendidos en el proceso de la alienación burocrática del capitalismo, ¿no? Entonces hay que alejarse de esa burocracia que nos quiere tener haciendo a todos lo mismo, al mismo tiempo y de la misma forma, ¿no? Y convertirnos en los dueños del proceso pedagógico, creadores del proceso pedagógico. Entonces, el maestro creador despliega todo un cúmulo de potencialidades. El maestro ejecutor, obediente, solo ejecuta lo indicado. Por eso decimos que el maestro obediente, ejecutador, se aliena, se cosifica. Y el maestro creador se emancipa, se libera de toda esta burocracia que el sistema utiliza como acicate para tenernos a todos ahí, como caballos amarrados a una estaca, ¿no? Moviéndonos en torno a la estaca con una cuerda que algunos la tienen más corta y otros más larga, ¿no? Nos da la sensación de que nos movemos, pero cuando nos miramos desde arriba estamos todos dando la vuelta en torno a un círculo, los mismos espacios, los mismos momentos. No, eso no es moverse, eso es estar alienado. Entonces, un indicador de pensamiento crítico sería esta potencialidad creativa desplegada en el proceso de la emancipación histórica. En la escuela, niños creativos, niños creando, niños aplicándose, aprendiendo, pero aprendiendo fundamentalmente la libertad creativa, aprendiendo a ser libres pensadores en la creación, la producción de sentido, la producción de texto. Esos son elementos fundamentales que se van imbricando en el proceso este que estamos aquí exponiendo de qué sería pensamiento crítico. Y pusimos aquí un maestro que no produce, un maestro que no crea, se reduce a ser un operador de políticas y métodos pensados por otros, ajenos a su realidad histórica. ¿Sí? Un maestro que solo se dedica a digerir teorías exógenas para mal usarlas o mal adaptarlas en su realidad, se torna subalterno de concepciones que más que ayudar, limitan el despliegue de su potencialidad creador, de su potencial creador. Si estudiamos a Freire, si estudiamos a McLaren, si estudiamos a Giraud, es para enriquecer nuestra plataforma de partida con argumentos, explicaciones, ejemplos novedosos y enriquecedores, no para hacer lo que ellos hicieron. Estamos obligados nosotros a ejecutar nuestra propia creación. Por eso puse aquí, deberá ser siempre nuestra propia creación, nuestra responsabilidad histórica. No puedo hacer a Freire responsable del proceso de alfabetización de mis niños. Esa responsabilidad es mía. Entonces, y agrego además otro elemento que es importante. Voy a señalar aquí otro elemento que es fundamental. Para que la creación sea un verdadero potencial liberador, tiene que ser una creación colectiva. O sea, yo encerrado allá en mi local, pensando mis mejores métodos, pensando mi mejor clase. No. Eso es una propuesta. Lo que estoy haciendo ahí es repitiendo los modos capitalistas. Cuando yo estoy encerrado ahí en mi mesa, concibiendo las cosas, yo me aíslo. Para que la praxis colectiva sea transformadora, todos tenemos que aportar nuestra inteligencia al colectivo. Y hacer planeaciones colectivas, discusiones colectivas, concepciones colectivas de la escuela. Eso es lo que quiere el PTO, en definitiva. Ningún educador, puse aquí, debería sentirse con el derecho de pensar en nombre de la colectividad. No. Estaríamos reproduciendo la lógica colonizadora. El colectivo está por encima de nosotros. Nosotros aportamos al colectivo. Enriquecemos el colectivo, no lo sustituimos. No lo colonizamos. No obligamos a la gente a hacer lo que nosotros queremos.
porque esas son relaciones de dominación. El aprendizaje humano es un proceso especialmente, esencialmente y profundamente social. Es por ello que no concebimos al pensador crítico separado del grupo al que pertenece, aislado en una botella de cristal de la sociedad que debe transformarse. No. El pensador crítico debe ser un pensador que busque la colectivización de los saberes, ¿sí? Que busque el trabajo colectivo, la producción colectiva. Esa producción colectiva nos ennoblece, nos hace más fuertes, nos hace invencibles realmente. Para poder superar esta etapa histórica y llevarnos a la liberación definitiva, el hombre debe organizarse, agruparse, unirse. Bueno, aquí puse el ejemplo, como nos dijera Martí. Unidos, decía Martí, como la plata en las raíces de los Andes. Como la plata en las raíces de los Andes. Entonces, conciencia histórica es unidad, pensamiento crítico es unidad. Pensamiento crítico es creatividad. Crear. El pensamiento crítico es creativo. Crea para emanciparse. El pensamiento crítico es colectivista. Busca la colectividad. Bueno, la unidad, como dije, la voy a estar retomando constantemente en este texto. Déjame ver si aparece la unidad. Mírenla aquí. Unidad. No se trata de un pensamiento solitario, sino de un pensamiento que se va haciendo en la construcción de muchos, unidos y organizados. Aquí pongo, resulta muy expresivo el hecho de que confundan las cualidades del pensamiento crítico con las antiguas cualidades que se buscaban con la enseñanza polémica o el aprendizaje en base a proyectos. O sea, que es inteligente, que es creativo. No. Pensamiento crítico para nosotros no es nada de eso. Pensamiento crítico para nosotros es un pensamiento antihegemónico, anticapitalista, antimachista, anticolonial. Este trabajo pretende dejar por sentado que la cualidad para deshacerse de la opresión debe estar presente en cualquiera, sin importar el área desde la que se pretende enriquecer el concepto de pensamiento crítico. O sea, todos, campesinos, obreros, trabajadores. Bueno, hasta aquí lo que yo quería hoy desarrollar. Voy a hacer un pequeño resumen aquí. Vamos a dejar de compartir. Ahí, en esa obra van a encontrar muchos más elementos. Yo me he querido referir solo, presentarle el capítulo. En resumen, pensamiento crítico. Yo diría, primero la conciencia histórica. Y esa conciencia histórica voy a resumir todo lo que he dicho hasta ahora. Ubicar al enemigo histórico, conocer el despojo implica el genocidio, el ecocidio, el epistemicidio y el eticidio. ¿Ya? Otro aspecto fundamental es lograr la unidad, abonar por la unidad, porque solo en la unidad podemos nosotros enfrentar los enormes retos que nos vienen. No los que tenemos ahorita, los que nos vienen, que son cada vez más grandes, porque la crisis del capitalismo se va a profundizar y las guerras van a aumentar. Preparémonos. Las guerras no van a ir desapareciendo, las guerras van a ir aumentando. En la medida que el capitalismo se sienta más en crisis, se vuelve más agresivo. Eso ha pasado con todos los imperios, que su etapa más agresiva siempre ha sido su etapa ya en el proceso de fenecer, de desaparecer. Por eso la unidad es fundamental. Otro elemento dijimos que era la utopía. Utopía, la capacidad de pensarnos en dignidad. Pensarnos todos en dignidad. Utopía no es algo inalcanzable. Utopía es el pensamiento revolucionario que lucha por la justicia que nos merecemos en este mundo, por la dignidad que nos merecemos en este mundo. A eso le llamamos utopía. Utopía no es estar pensando en cosas que no se pueden hacer.
Utopía es pensar que este mundo en el que vivimos es un mundo que hay que luchar para que sea más justo, para que tengamos libertad y dignidad. No. Y la unidad. Esos son algunos de los elementos que yo quise presentarles hoy como indicadores o manifestaciones del pensamiento crítico. Ahora les doy la palabra para preguntas, intervenciones que quieran hacer. Adelante, tienen ustedes la palabra. Los escucho, compañeros. Voy a dejar de grabar para que... Doctor, buenas noches.